Hola a todas esas mamitas. En este audio estaremos hablando de la rabia, de cómo una madre consciente tiene que saber gestionar esa rabia y de cuáles son esos impulsos y esas consecuencias que tiene esa madre con rabia, porque no va a saber corregir ni disciplinar, sino que lo único que hará es como ofender. Así que quédate conmigo si esto te interesa y créeme que esto es un estilo, una filosofía de vida, si lo que en realidad tú estás buscando es ser una madre amorosa, respetuosa y consciente. Soy Lucy Franco, una terapeuta emocional enfocada en gestionar las emociones de la madre y del niño. En estos audios, en este podcast, meditaciones y en mis programas online encontrarás información que nos ayudará a expandir la conciencia, a entender nuestros procesos mentales y emocionales para poder guiarlos desde ese amor, desde el respeto, para que juntas crezcamos como comunidad y compartamos todas nuestras experiencias. Bueno, continuemos. Tú ya te habrás dado cuenta que yo me enfoco en trabajar casi en un 50% en la madre y el otro 50% en el niño, porque no podemos tratar de aplicar herramientas que te ayuden a gestionar por pasos la emoción del niño, cómo el niño puede entender el mundo si tú tan siquiera no sabes cómo gestionar esta emoción. Y si tú eres una madre real, una madre moderna, una madre de esta generación, donde tienes la intención de hacer las cosas bien, pero también te has visto envuelta en que una de las emociones que más se han despertado en tu rol como madre ha sido la rabia. Y es que el rol de madre no quiere decir que tú sepas qué hacer con tu hijo, sino que el rol de madre, como siempre digo, está afectado por esas otras áreas de tu vida. Y si nosotros no tenemos bajo control o en un equilibrio esas otras áreas de nuestra vida, que es el trabajo, que es esa relación interpersonal, que es la pareja, que es la crianza, pues esa maternidad va a ser como ese punto detonador que va a echar todo al carajo y que va a sacar esa emoción tan impulsiva como es la rabia. Yo quiero contarte especialmente algo muy interesante y es que te des cuenta que tú eres una maestra de vida para tus hijos, que tú has sido la persona elegida por ellos y que tú las has elegido a ellos para que ellos comprendan este mundo. Y la rabia es una emoción que lleva una energía enorme que te va a permitir transformar muchísimas cosas si tú sabes cómo redirigir esta emoción, si sabes observarla y si sabes cómo reaccionar. En este audio estaremos hablando de cómo eso te afecta a ti y de cuál es tu papel y las consecuencias que tenemos sobre ellos. Y más adelante te voy a contar una forma muy fácil. En el siguiente podcast estaremos hablando cómo en instantes tú puedes enseñarle a ese niño también a gestionar esta rabia grande. Pero mi objetivo es que tú te des cuenta de que cuando tú tienes rabia, tú lo único que quieres es como sacarte eso que tienes dentro y ofendes, lastimas, hieres, no corriges. Y esto no es la forma en que nosotros queremos criar. Aquí vamos a trabajar con una conciencia, con una observación, vamos a convertirnos en una observadora, no nos vamos a convertir en una madre que se juzga, una madre que se cataloga como mala o una madre que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Este es el camino más adecuado para que tú aprendas a que ese niño mañana va a ver el mundo, se va a relacionar con las personas en función de cómo tú vayas evolucionando y vayas creciendo. De por sí, nosotras ya tenemos un foco donde el mundo se ve de forma diferente porque venimos con una carga de información, de resentimientos y unas formas de crianza completamente diferentes. Yo te pregunto quiero que reflexiones, porque estos audios no son para simplemente coger y pasar a la acción. Quiero que esto te ayude a abrir tu mirada, que te ayude a reflexionar, que te ayude a tomar en paralelo toda esta información y que tú la vayas comparando con tu vida. Y mi objetivo principal como madre siempre ha sido ayudar a mi hijo a que él se sienta seguro entendiendo ese mundo interno. ¿Y sabes por qué ese es mi objetivo? Porque desde el día en que yo comprendí el papel que tenían las emociones en mi vida, el día en que yo empecé a conectar mis emociones con mis pensamientos, con mis historias de vida, con todo lo que yo me repetía, con esos miedos, fue entonces el día en que yo empecé a comprender para qué estaba aquí en este mundo y empezó mi vida a mejorar. Y fue mejorando de áreas en áreas, fue mejorando a través de mis relaciones de pareja, fue mejorando a través de mi relación con el trabajo, fue mejorando a través de mi entorno familiar, mi relación con mamá, mi relación con papá. En definitiva,
fueron mejorando a tal punto de que empezó una relación conmigo misma, una relación donde empecé a conocer a esa Lucy que estaba oculta. Como te hablé en el podcast anterior, hablamos de todas las heridas que esconde esa emoción de la vergüenza. Y a esta altura de lo que llevamos conociéndonos, hablando, y si soy nueva para ti, quiero que hagas un repaso a todos los audios que tenemos en el blog para que vayas viendo lo interesante que es conocernos y lo no aburrido. Estos podcasts son para que tú los pongas de camino a algún lugar y ese día decidas abrir tu mirada. Aquí no estamos solo para aprender herramientas, añadir y como que ir llenando temas, información, pero no poder pasar a la acción. Porque en definitiva esto es más un deshacer que ir añadiendo técnicas. Entonces reflexionemos. Si tú eres una madre enojada, es una madre que no sabe criar a un niño con amor. Es así. Tengámoslo presente. ¿Por qué? Porque nosotras estamos llenas de resentimientos y lo único que vamos a hacer es criar un niño bajo ese mismo paradigma o esa misma visión. Niños llenos de resentimientos. Acuérdate tú por un instante cuando tú eras niña. ¿Tú te acuerdas como cuando nos regañaban, nos pegaban y nosotros decíamos como... ay, ojalá mi mamá se muriera, ojalá no sé qué, o si no, uno hacía muecas por detrás de ellos. Yo recuerdo que mi mamá se volteaba y me decía, y no me haga muecas, y no diga esto, y porque yo lo dije, y punto, ¿no? Y se queda uno como sin explicaciones, pero sí con una emoción grandísima, y a tu ego le encanta esta emoción para llenarte de resentimientos y para usar algo que es el ataque. Un niño que cuando tú estás enojada, tú vas a criar un niño avergonzado por sus errores, un niño que necesita ese amor incondicional, que necesita esa verdadera atención, que necesita esa mamá comprensiva, que necesita esa mamá que le dé un abrazo, porque no está entendiendo su mundo. Es un niño que también va a estar expuesto a la agresividad y la violencia. Después nos preguntamos por qué tanto bullying, por qué tantas situaciones, cuando en el hogar es lo que hacemos. Dejemos de ver tanto el mundo externo y reflexionemos qué podemos hacer de nuestro hogar. Un niño explosivo, un niño temeroso de esta emoción, y cuando tú no entiendes tus emociones, lo primero que tú quieres hacer es salir corriendo de ella y lo que haces es externalizarla a través de conductas adictivas, a través de la agresividad o a través de muchísimos vicios como se ven por ahí. Entonces, si nosotros queremos saber ¿de dónde proviene todo esto? El por qué yo voy a seguir creando de esta manera. Hay que hacer una profunda reflexión y hay que irnos a buscar, a sanar y a liberar esa energía, a esos resentimientos de una niña herida. En ti existe una niña herida, una niña incomprendida, una niña que fue poco entendida y una niña que tiene esa imagen de sí misma muy rota, que está llena de muchísimas inseguridades. Y te puedo asegurar que en un 98% de las madres que han pasado por mis consultas, por los programas de coaching en crianza, por las terapias holísticas, por terapias en neuroemoción, por todo lo que tenemos aquí en el consultorio, han pasado por una transformación y es sanar esa niña y comprender que no hay nada erróneo en nosotros, sino que es solo como una cantidad de información para sanar y para que te vayas descubriendo. Así que la maternidad consciente te va a abrir a esa puerta donde tú vas a empezar a conocerte, donde tú vas a empezar a sembrar unas semillas de fortaleza para que más adelante puedas pasar con suavidad hacia esa crianza. Es imposible actuar con calma y corregir de forma positiva si tú no sabes gestionar este mundo en ti, si tú no sabes calmarte y si tú no sabes cómo proceder ante un berrinche tuyo, ante una pataleta tuya. Yo podría entonces darte todas estas herramientas, pero si tú no das tu primer paso de decir, bueno, vamos a escuchar a Lucy, pero vamos también a aplicar esta información. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la madre tiene que gestionar la emoción de la rabia y desde el miedo, lo hacemos desde el foco, desde el sanar. Y cuando los niños están aprendiendo a gestionar la rabia, lo hacen simplemente desde el foco, donde liberan la energía, donde se sienten protegidos por ti y donde se les da un entendimiento, un razón de lo que sí deben hacer. Así es que tú le marcas la ruta. Ellos van a liberar esa energía y tú lo que vas a tener que hacer es empezar a liberar esos recuerdos. Este proceso, si tú lo tomas así, como lo vamos a hacer en nuestra masterclass de a mediados del mes de mayo, será poder entender
toda la rabia desde todos sus focos, de profundizar, pero esta vez queremos abrirnos a algo y esta vez quiero pedirte tu opinión, si tú me estás escuchando, de saber cómo te gustaría que trabajáramos. A ti te gustaría que tuviéramos esta información, que hiciéramos un grupo. Esta vez vamos a intentar hacer un grupo de coaching general, es decir, vamos a entrar todas en esta clase, vamos a hacer una masterclass pregrabada donde vas a tener como la información teórica, pero una vez tengas toda esta información, vamos a estar en 1 hora y media juntas, donde vamos a poder tomar el caso de cada persona. Esto es como nuestras alumnas nos lo están pidiendo. Esta va a ser una masterclass añadida a todas las que ya están en este curso de Mujer Valiosa, Mamá Segura, pero que también la vamos a ofrecer a todas las personas que quieran empezar en nuestro mundo y quieran de verdad dar este siguiente paso. ¿Cómo yo te podría decir un ejemplo rápido de cómo yo he gestionado esos resentimientos, he sanado esa rabia? Porque la rabia vas a ver que se puede sanar de muchas formas. La semana que viene te hablaré de otra forma con el niño y será, en el caso mío era el resentimiento, digamos, o esa sensación de abandono por parte de papá, donde mi papá no es una persona que me llama, que está pendiente de mí, sino que desde los 15 años él es una persona que se enfoca pues solo en su mundo. En un principio a mí este proceso me tomaba el tiempo de decir, cuando mi mente pensaba, decía como, ay, pues él no está pendiente de usted porque va a llamar, si tú no le interesas es que no eres como lo suficientemente importante para él. Y yo esto lo empecé a vivir a través de mis relaciones interpersonales de pareja, donde él iba en busca pues de esa pareja protectora, como esa imagen de papá. Pese a que mi papá fue muy presente a lo largo de su vida, mi papá lo que hizo fue unir la relación de mamá y papá, de mi mamá y él, y esa relación hija-papá. Entonces, cuando una vez ellos se divorcian, mi papá también básicamente se divorcia de mí. En ese proceso donde yo voy sanando, donde de hecho mi papá piensa que él me pregunta, hija, ¿tú qué haces? No, mi hija lee el tarot. Y yo, bueno, muy bien. Hasta ese punto mi papá sabe lo que yo hago, ¿no? Y en ese proceso de perdón, de reflexión, que me tomó un tiempo, ¿no? Porque es muy importante que tú vayas soltando ese resentimiento. Me di cuenta simplemente un día que mi papá también necesitaba muchísimo amor y que yo no quería cambiarlo en ningún momento, iba a dejar de sentir esa rabia. Y esto ahora ya vas a ver cómo puedo gestionarlo en mi crianza y cómo esto se puede unir. Y yo simplemente llamo a papá cuando yo siento las ganas de llamar a papá, sin necesidad de hacerle reproches, sin necesidad de decir tengo que llamarlo o me siento culpable, no, sino que yo hice un proceso donde entendí que él era una persona que en este caso necesitaba amor, un amor que yo he sabido encontrar en mí misma y que he sabido encontrar a través del perdón y que he podido soltar el abandono en sí. Esto cómo lo unimos a la crianza o a la forma en que esto va a afectar a la relación con mi hijo. Pues en el momento en que yo tengo a veces discusiones con mi pareja suele reaccionar a veces cuando tiene estados de rabia, estamos siguiendo hablando con la misma emoción, él reacciona, si yo hago algún gesto, él reacciona de forma fuerte. Lo que yo hago en esos momentos, si Mateo está por el medio, yo trato de que Mateo entienda que tenemos emociones diferentes y de que a veces uno necesita un espacio para retirarse y de que en este momento, pues en ese caso papá tiene esa experiencia. Yo nunca me tomo esto como una señal de ataque, como esto se va a acabar, esto me puede abandonar, como inseguridad de mi relación, porque esa parte, ese proceso con papá está sanada. En el caso en que yo no hubiera sanado esto, yo me lo hubiera llevado al terreno personal y quizás inclusive si no hubiera sabido gestionar toda esta información, le hubiera dicho, tu papá está enojado y no quiere estar con nosotros o cosas así. Enunciados como estos que muchas madres saben que esto ocurre, esto yo lo veo a diario en consulta cuando están pasando por esos procesos de separación o de peleas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la rabia está ahondando en todos estos conflictos y en el momento en que yo he tenido que enseñarle a Mateo a gestionar ciertas cosas, Mateo ya sabe que las personas están expuestas a tener estos estados emocionales y segundo, ha hecho algo muy curioso en su jardín y es él tiene un amigo muy muy allegado, se llama Rion y ese amiguito es una persona que habla muchísimo, ¿no? Yo me veo con la mamá a veces, salimos a tomarnos un café y ella me contaba el otro día que Mateo le dice que necesita quiet time, tiempo para él solito.
Y es algo que me ha encantado y que reafirma todo el trabajo interno que yo hago y todas las herramientas que yo le enseño a través del ejemplo, porque si te estás dando cuenta, esto fue una herramienta que yo tomé para mí y que se la resbalé a él, como que se la di a través del ejemplo, y es que él sabe expresar sus momentos, él sabe decirle a la otra persona cuándo ya y cuándo no, y ha entendido que otras personas tienen diferentes formas de ver. No me voy a enrollar más. Solo quería dejarte esto. Yo sé que mis historias aclaran muchas partes de tu vida y muchas partes de la información que yo te doy aquí en estos audios. Bueno, si no queda nada más, dejo este tema aquí cerrado. Cualquier pregunta, cualquier historia que tú quieras compartir, no dudes en dejármelo en los comentarios, a través del correo electrónico o a través de los mensajes de las redes sociales. Como siempre, un abrazo enorme y aquí estamos para crecer juntas y apoyarnos. Lucy Franco.